comunidad? Acaba de pasar el Día del Niño y muchas experiencias nos llegaron de ese tema, de niños. Así que esta noche no escucharás leyendas, escucharás testimonios, historias contadas por personas comunes que aseguran haber visto algo imposible. Niños aparecer donde no deberían estar, niños que juegan cuando ya no hay nadie, niños que, según quienes los vieron, jamás se fueron. Algunas de estas experiencias ocurrieron en casas, otras en escuelas y otras en lugares donde el silencio debería de ser absoluto. Y me refiero a los panteones. Tal vez después de este video pienses que solo son coincidencias, o tal vez empieces a notar pequeñas cosas que antes ignorabas. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque hay personas que no buscan asustar, solo quieren que las vuelvas a ver una última vez. Te advierto, después de estas palabras, ya no hay vuelta atrás, pues estás a punto de entrar a debajo de la cama. Shh, escuchen, hay algo debajo de la cama. ¿Qué tal, comunidad? Quiero contarles algo que me pasó a mí. Yo trabajo manejando una camioneta de reparto y paso todos los días por un panteón viejo que queda a la orilla del pueblo donde vivo. Siempre paso como a las 6 de la tarde, justo cuando los encargados del panteón empiezan a cerrar las puertas. Una tarde noté algo raro. Cuando pasé, me di cuenta que el portón ya estaba completamente cerrado con cadenas, pero al fondo, en el área donde están las tumbas de los niños, vi a un niño corriendo entre las lápidas. Pensé que lo habían dejado ahí por accidente, que lo habían olvidado. Yo tengo esa costumbre de cuando paso por el panteón, mirar hacia el fondo. No sé, es algo que siempre hago por costumbre. Cuando miré a ese niño, me paré rápido, pues se me hizo algo extraño ver a un niño ahí cuando ya estaba todo cerrado. Era un niño como de unos 6 años, con ropa clara. Corría y se agachaba, y parecía jugar a escondidas entre las cruces pequeñas. Me dio cosa cuando lo vi. Me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me bajé de la camioneta y me acerqué a la reja. Niño, le grité. El niño se detuvo y lentamente volteó hacia mí. Ahí sentí algo mal, porque su cara estaba rara. No sé cómo explicarlo. No era fea, pero tampoco normal. Era como si su rostro cambiara ligeramente, como si se pareciera a alguien que no conoces, pero nunca igual. No sé si me explique. Es como cuando miras borroso y miras que todo te da vueltas. Y cuando ves a una persona de frente, miras que su rostro cambia. No sé si me explique. Por un segundo juré que tenía la cara de mi sobrino. Parpadeé y ahora parecía otro niño. Retrocedí. Un señor salió de la nada. Pienso que ha de haber sido uno de los cuidadores. Me dijo que qué necesitaba, que ya no había acceso al panteón. Le dije que si él conocía al niño que estaba dentro. El señor se me quedó mirando y me dijo, ¿cuál niño? Aquí no hay niños, solamente estoy yo. Yo le dije un poco confundido, que claramente había mirado un niño ahí adentro, jugando. Estaba corriendo hasta el fondo. Que mejor fuera a revisar, porque tal vez se le metieron. El señor con una ligera sonrisa dijo, no te preocupes, esto pasa casi siempre. Me preguntó que si era asustadizo, y le dije que no, que casi no creía en esas cosas, pero igual sabía que pasaban. Me contó que muchas personas como yo le han hablado y le han dicho que ven a un niño jugando al fondo. Incluso que una vez le dijo una señora que un niño le estaba llamando, que le decía que se metiera, que lo ayudara a hacer algo, pero la señora nunca aceptó.
Me dijo que solo aparece cuando el panteón ya está cerrado, y que lo más extraño es que cada persona que dice ver al niño dice que se parece a alguien de su familia. Y eso mismo me pasó a mí. Yo lo vi como si fuera mi sobrino. Esa tarde que lo vi, me sentí raro. Incluso sentí que un niño estaba detrás de mí. Era como esa sensación nomás. Pero pues sí, es algo increíble. Algo que jamás pensé que yo vería. He vuelto a pasar por el panteón, pero ya no lo he visto. Incluso me he quedado parado afuera para ver si otra vez lo logro ver. Pero no, ya no he tenido éxito. Tal vez solamente fue esa vez. Tal vez estuve vulnerable. Y ahora que lo espero, no lo veo. Eso es todo lo que les tengo que contar. Espero y me lean. Pues aunque no sea una historia larga, pero créanme, a mí me causa escalofríos. Pero bueno, díganme, ¿qué hubieran hecho ustedes si también lo hubieran visto como yo? Debajo de la cama, quiero contarles algo. Algo que pasa en mi casa. Y sigue pasando. Sé que el Día del Niño está cerca. No sé si saquen mi historia o no. Pero como ya estamos cerca del Día del Niño, quiero contarles lo que pasa ese día, en mi casa. Sé que para muchos el Día del Niño es algo bonito, algo donde los niños celebran su día y todos están felices. Pero en mi caso, no. En mi caso es algo diferente. Y me gustaría que me escuchen. Llevamos viviendo más de 5 años en mi casa, sin problemas. Pero hay un día en especial, donde nos tenemos que salir, y es el Día del Niño. Y sé que esto suena raro, lo sé, y lo entiendo, pero déjenme explicarlo. Primero fueron ruidos suaves, pasos pequeños en el pasillo, juguetes movidos, puertas apenas abiertas. Pensamos que era la casa asentándose, hasta que mi esposa lo vio. Un niño parado junto al comedor. Ella creyó que era nuestro hijo, pero nuestro hijo estaba dormido. El niño solo la miraba. No decía nada, no hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí parado. Y de repente se iba corriendo. Mi esposa iba tras de él, pero ya no lo miraba. Desaparecía. Iba a revisar a mi hijo y todo estaba tranquilo. Todo se miraba normal. Todo esto pasa cuando se va acercando el Día del Niño. Ese niño, quiero creer yo que es un niño, se empieza a aparecer. Es poquito a poquito. Después empieza a parecerse más. A veces cruzando el patio, otra sentado en las escaleras. Nunca es agresivo, solo se ve triste. Una vecina nos recomendó visitar a una señora que lee las cartas. Fuimos más por curiosidad que por creer. La señora apenas vio las cartas se quedó callada. Aquí vive un niño, y no sabe de qué murió. Y nos dijo algo que nos heló la sangre. Su presencia crece en las fechas importantes, sobre todo el Día del Niño. Ese día busca compañía, pues uno de esos días, él murió. Es como si su ciclo se repitiera una y otra vez, esa misma fecha. También nos dijo una fecha exacta. Nos dijo el día de su cumpleaños. Recuerdo que para comprobarlo, ese día nos quedamos atentos. A medianoche comenzaron golpes suaves en las paredes. Los juguetes de mi hijo comenzaron a moverse solos. Escuchábamos risas, pero no eran felices, eran desesperadas. Las luces parpadeaban y sentimos pasos corriendo por toda la casa. Recuerdo que mi hijo despertó llorando. Papá, el niño quiere que juguemos, porque hoy es su día. Esas palabras, esas exactas palabras me dijo mi hijo. Quieran que no, sí nos aterra. A pesar que sabemos que el niño nunca ha hecho nada,
pero nos causa miedo. Miedo al ver a un niño desconocido, a ver a un niño fantasma. Ya hemos tratado de hacer de todo. Ya trajimos a un padre. Bendijo la casa. Hemos traído personas que se dedican a la santería, pero nada nos ayuda. Nada puede hacer que ese niño pueda descansar. El año pasado yo lo pude ver. Solamente lo había podido ver mi hijo y mi esposa. Yo no lo miraba. Tal vez porque soy un poco más fuerte. Y me refiero fuerte de carácter, pues mi hijo decía supuestamente que el niño me tenía miedo. Pero como les digo, el año pasado lo pude ver. Él me pudo hablar. Recuerdo que estaba dormido. Era en la madrugada. Yo me había levantado al baño porque me estaba orinando. Cuando regresé, me acosté. Y cuando estaba conciliando el sueño, algo me tocó el hombro. Me hizo como si me hablaran. Me tocó 2 veces con el hombro, con su pequeño dedo. Yo me levanté, pensando que era mi hijo. Cuando me di la vuelta, vi a un niño parado a un lado de mi cama, viéndome. Les juro que solamente pude escuchar una vocecita muy leve que me dijo: «Señor». En ese momento me levanté de golpe, encendí la luz y no había nada. No estaba el niño. Mi esposa se levantó rápido y mi hijo también. Esa madrugada me dio temperatura. Me puse muy mal. No sé si fue por el susto o no sé, pero esa madrugada me puse mal. Como a los 2 días mi hijo lo vio y habló con él. El niño le dijo a mi hijo que no quería asustarme, que no quería causarme daño, que solamente quería que lo escuchara, pues ya no me tenía miedo, porque sabía que no era malo. Eso fue lo único que me dijo mi hijo. Pasó el día del niño y ya no lo volvimos a ver. Pero ya se acerca el día del niño, el 30 de abril, y no sé cuándo vaya a aparecer otra vez. Pero sí, el 30 nos vamos a salir, pues ese día es cuando aumenta su presencia y se deja ver más. Soy maestro de primaria desde hace más de 10 años y jamás pensé estar contando algo aquí. Descubrí su canal y me gustó. Lo sigo y estoy atento a las historias que sacan, pues son muy interesantes. Y quiero contarles algo que pasa en la escuela. Todo empezó cuando varios alumnos comenzaron a decir que había un niño en los salones cuando ellos salían a educación física. Decían que lo veían sentado en una banca, mirando el pizarrón. Pensé que era su imaginación, o que me estaban jugando una broma. Pues según, se decía que en la escuela se aparecía un niño. Ya saben, la típica, que se parece un niño o una niña. Y que en todas las escuelas, antes de que fuera una escuela, había sido un panteón. Esas son las historias que se cuentan en cualquier escuela. Por eso pensé que tal vez estaban bromeando. Pero todo mi pensamiento cambió cuando una maestra llegó pálida a la dirección. Había entrado al salón vacío durante el recreo y vio a un niño escribiendo en el cuaderno de un alumno. Cuando le habló, el niño no respondió, solo siguió escribiendo. Lo que dijo la maestra fue que no reconoció su uniforme, que era diferente. Y cuando se acercó, el niño desapareció, frente a sus ojos. Es por eso que llegó pálida a la dirección. Se me pasó decirles que todo esto pasó casi recién cuando yo había llegado a esa escuela. Y si mal no recuerdo, llevaba como unos 2 o 3 años. Después de ese incidente de la maestra, luego los intendentes empezaron a comentarlo. Decían que por las tardes, cuando todos se iban, escuchaban una silla arrastrándose y pasos pequeños corriendo por el pasillo. El director no creía nada.
hasta que una tarde se quedó a terminar unos pendientes que le quedaban. Ya todos se habían ido. El turno de la tarde había terminado. Ya solamente estaba él y 2 intendentes. Cuando estaba cerrando la oficina, vio a un niño salir de un salón. Pensó que alguien lo había olvidado. Lo siguió. Pues cuando el director lo vio, le llamó. Le dijo que qué estaba haciendo aquí y que si sus papás todavía no llegaban por él. El niño, cuando lo vio, se fue corriendo y el director fue detrás de él. Dijo que no lo pudo alcanzar, pero vio exactamente a qué salón se metió, y el niño se había metido al salón de tercero B. Cuando el director abrió la puerta, no había nadie. No se había percatado que la puerta ya estaba cerrada con candado, y jamás pensó cómo el niño pudo haber entrado si la puerta ya estaba cerrada. A lo que cuenta el director fue que cuando entró, escuchó una risita leve. No vio nada, pero solamente escuchó esa risita, como burlona. El director revisó todo y volvió a cerrar el aula. Lo que se cuenta de esa escuela, y lo que he escuchado, es que hace años atrás, un alumno murió regresando de educación física. Dicen que habían regresado de educación y que todos estaban ya en el aula, a punto de empezar las clases otra vez. Cuando el niño estaba sudado, se acostó en el suelo frío y de ahí ya no se levantó. Dicen que le dio un dolor muy fuerte y ahí quedó. Desde entonces, varios lo han visto. Cuando los alumnos salen a educación física, durante el recreo, o cuando la escuela queda completamente vacía. Yo nunca lo había visto. Hasta hace tiempo atrás. Lo miré. Había entrado al salón temprano y vi a un niño sentado en la última fila. Pensé que era un alumno nuevo. Le dije, buenos días. El niño levantó la cabeza, sonrió, y cuando volteé a ver dónde iba a poner mis cosas, volví la mirada otra vez a él, pero ya no estaba. Estaba la banca completamente vacía, solamente la silla echada para atrás. Y era la única, porque antes de irnos, siempre ponemos la silla pegada a la banca, la recorremos hasta enfrente, pero esa era la única, que no estaba igual. Era como si en verdad hubiera alguien sentado ahí. Esa fue la única vez que yo lo he mirado. Pero aún, después de muchos años, sigue apareciéndose. Las personas, los directores, las maestras y los maestros, incluso hasta los intendentes, lo han mirado. Y no se diga los alumnos, con ellos se deja mirar más. Esta historia yo la voy a titular como el niño del autobús escolar. Cuando era joven manejé un autobús escolar. Mi ruta era sencilla, recoger a los niños temprano y dejarlos después de clases. Aquí en México casi no se acostumbra a eso, como en Estados Unidos. Pero yo trabajaba en una escuela privada. Por eso el camión tenía que pasar por los niños. O sea, yo. Un día una niña me preguntó algo. ¿Por qué siempre recoge al niño del último asiento si nunca se baja con nosotros? No entendí de qué hablaba. Revisé por el espejo. No había nadie. Pensé que era su imaginación infantil. Pero no solamente ella me preguntó eso, sino varios alumnos también me preguntaron lo mismo. Que había un niño sentado hasta el asiento de atrás, callado. Miraba por la ventana. Nunca les decía nada. A pesar de que ellos le hablaban, él nunca respondía. Los niños le tenían miedo, o más que miedo, no se querían juntar con él. Yo incluso pensé que tal vez le hacían el feo. Pero un viernes decidí revisar bien antes de cerrar el autobús. Caminé hasta el fondo y lo vi.
Un niño sentado con uniforme antiguo. Sus manos estaban sobre las piernas. Le dije, oye, ya llegamos. Ya todos los niños se bajaron. El niño levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llorosos, pero eran completamente negros. No tenían eso blanco que tenemos nosotros. Literalmente, sus ojos eran negros. Casi eran unos huecos que te llamaban la atención. Esto se los cuento así porque fue rápido, porque en cuanto lo miré, me bajé corriendo. Pues agachado, el niño parecía normal, pero cuando levantó la mirada, esa mirada me causó terror. Incluso cuando estaba bajando del camión, me sentí doblar. Sentí que mis piernas me iban a traicionar. Cuando me bajé, quedé paralizado. Un intendente de la escuela iba pasando. Me miró y se acercó. Me dijo que si me sentía bien. Yo le dije que no, que si me hacía el favor de subir al camión y revisar que todo estuviera bien. Él no entendió y me dijo por qué. Yo le dije que había una rata. Eso fue lo único que se me ocurrió. El intendente se burló. Me dijo, no manches, tan grandote y te da miedo una rata. Pero está bien, yo me encargo. Tal vez se subió por la comida que suben los niños. ¿Dónde la miraste? Yo le dije que en el último asiento, hasta el fondo. El intendente se subió y cuando bajó me dijo que no había nada, que yo creo me la había imaginado, o yo creo ya se bajó. Yo jamás me había quitado del camión y jamás le quité la vista. El niño no se pudo bajar, ni por las ventanas, ni por la puerta. Eso se lo conté a otro chofer, de mucha confianza. No sé si sea verdad lo que me dijo, pero supuestamente me había dicho que antes de que yo llegara, había un chofer, que incluso, pobre chofer, se quedó con una carga muy pesada. Me contó que hace años iba manejando mientras llevaba a los niños atrás. Ya los iba a dejar a su casa. Cuando pasó por la primera parada, ya había varias mamás ahí, esperando a sus hijos. Dice que todo fue normal, hasta en la segunda parada. Ahí, todo fue caos, pues supuestamente hubo una balacera, y una bala perdida le tocó a un niño, a ese mismo que iba en el asiento de atrás. El chofer se quedó con esa carga, pues el niño había fallecido ahí. Según dicen que el chofer se quitó la vida, pero quién sabe, ya no supimos nada de él. Pero de lo que sí estoy seguro fue que el niño se murió. Y según lo que dicen los alumnos, porque yo también lo he escuchado, que en el camión a veces se aparece un niño, incluso hasta en el mío, no nomás en el tuyo. Pero no vayas a decir, y mucho menos que yo te dije, porque eso la escuela lo tiene muy prohibido, pues no quiere que se sepa nada de eso. Pero sí, lo que ves ahí es el fantasma del niño, el espíritu que aún sigue ahí. No sé si actualmente se sigue apareciendo, pues yo ya no trabajo ahí, me cambié de trabajo. Pero sí, varias veces escuché que niños lo miraban, y yo, pues a mí me tocó la mala suerte de verlo también. Y lo único que puedo decir, que espero y encuentre la luz, y que descanse en paz. Esta fue mi historia. Espero y la puedan sacar en un video alguna vez. Les agradezco y buenas noches. Has llegado al final de estas historias. Dime, ¿qué te han parecido? Comparte el video para que un familiar, un amigo o alguien conocido también escuche estas historias, pues tal vez él puede ser el siguiente protagonista, o ustedes, de los siguientes relatos.
que se cuentan aquí. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, para que así ayudes a crecer a este canal y podamos seguirte trayendo más historias que te quiten el sueño. Déjanos tu manita arriba y no olvides que estuviste escuchando Debajo de la Cama.